A ver, Flores Ramírez, Cristian Camilo. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Carranza Eguita, Santiago. Buenos días, profe, aquí estoy. Rivera Vega, Nicole. Presente, profe. Acá. Herrero Rosas, Kevin. Alexander. Presente, profe. Huasca Ospina, John. Buen día, profe. Vargas Maecha, Diego Sebastián. Juela Bernal, Néstor. Yo que lo llamo y el que entra. Ahí está. Valdivieso Becerra, David. Presente, profe. Roa Duarte, Daniel David. Presente, profe, buenos días. Pérez Arenas, José David. José David. Osorio Ochoa, Omar Daniel. Presente, profe. Garzón Churi, Juan David. Sí, señor profe, buenos días. Buenos días. Zambrano Torres, Kevin. Presente, profe. Páez Hernández, Diego Alejandro. Profe, él está en la entrevista esa de las prácticas. Ah, verdad, sí, él me avisó. Gracias. Vamos a colocar aquí, vais. Un segundo que se trabó esta vaina.
Sí, ¿dónde iba? En Valle, ¿sí? Sí, Duarte profe. Bernal, Duarte Bernal Nixon. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Sierra Trujillo Gloria Mercedes. Presente, profesor. Cepeda Sisa Kevin. Buenos días, profe, presente. Petiva Silva Lucas. Presente, profe. Patiño Bonilla Luis. Presente, profe. Calvi Llenado Adrián. Adrián Steven. Suaza Arboleda Daniel. Albuena Bedoya Juan Pablo. Beltrán León Natalia. Presente, profe. Sánchez Rodríguez Oscar Iván. Presente. Estupiñán Martínez Julián. Presente, profe. Rubiano Ávila David. David Felipe. Está la mayoría. Bueno, comencemos. Es que tarde. ¿Quién llegó por ahí? Que no llame. Yo, profe, qué pena. ¿Tú eres? El Tonduán. El Tonduán. Carvajal. Profe, buenos días, falté yo. Carvajal, no tengo acá en lista, ¿o sí? ¿Sí? No tengo a Elton. A ver. ¿Carvajal qué? El Tonduán Carvajal Mosquera. Listo. ¿Entras hasta hoy o ya habías entrado? No, ya había entrado, profe. Bueno. ¿Qué más dijo por ahí? Profe, yo, buenos días. Diego Vargas. Pues, Yo también, profe. Felipe Orjuela. hola. Listo, ¿nadie más? Ya estoy de madre Excel. Vamos así. Bueno, buenos días. A ver si vamos a colocar los audífonos. Bueno, entonces ya ustedes realizaron la entrega de la matriz bibliográfica. Hoy, pues, no la vamos a revisar. Quizás la próxima sesión, pero ya ustedes tienen más o menos una idea de cómo realizar una búsqueda. Ahora, ¿cuál es la función o el objetivo de haber realizado esa búsqueda? Nos va a servir para comenzar a realizar los planteamientos que vamos a ver el día de hoy. Entonces, mucha atención a cada una de las fases que vamos a analizar o a realizar hoy para que ustedes tengan en cuenta lo que deben realizar para la próxima sesión. Ya vamos a comenzar con la escritura del documento. Entonces, voy a tratar de ejemplificar mucho en este tiempo para que ustedes entiendan y comprendan cómo es que se deben realizar cada una de las etapas del documento que van a realizar, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con la introducción y la idea es que ustedes sepan qué es una introducción
cuáles son las características y el contenido que debe tener la introducción y cuál es el proceso de redacción de la misma. Entonces, el objetivo, más allá de que ustedes conozcan el paso a paso o cuáles son las secciones de una introducción, también que entiendan y comprendan desde los ejemplos que voy a dar, cómo es que se escribe y cómo es que se realizan diferentes argumentos desde el punto de vista científico y teórico. Por eso fue que realizamos una investigación previa, por eso fue que tenemos ya una matriz de contenido bastante amplia, que con 20 artículos se puede realizar una muy buena introducción, con 20 artículos se puede realizar un muy buen planteamiento del problema, y más adelante también nos funcionará para establecer la pregunta de investigación. Entonces, en ese orden de ideas, pues el objetivo es que ustedes ya sepan cómo estructurar la introducción y vayan escribiendo durante esta semana, estos 8 días, y que la próxima sesión ya presenten más o menos un párrafo introductorio de lo que ustedes van a realizar o de su idea de investigación. Entonces, la introducción desde un tipo de enfoque discursivo o discursivamente es la carta de presentación de un artículo o de un trabajo de investigación. Entonces, la carta de presentación es como su hoja de vida, ¿vale? Entonces, ahí usted presenta las características, presenta su experiencia, también cuáles han sido sus reconocimientos o sus logros en el campo de estudio o en el campo en el que usted está trabajando, y viene siendo una síntesis del trabajo, que es un poco más amplia que el resumen. El resumen normalmente nosotros lo realizamos a lo último por esta situación, y demanda menos tiempo de lectura con respecto a la totalidad del texto o de los demás tópicos o ítems que tiene un trabajo de investigación. Entiéndase como organización de un texto, resumen, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión y conclusión. Ese es el orden en el que usted va a presentar su trabajo de aquí a 10º semestre. Entonces vamos a iniciar con los planteamientos principales, y la idea de la introducción es que usted contextualice su idea, y pueda también dar una entrada a lo que va a inferir o a lo que usted va a referir dentro de su texto. Entonces, eso es una introducción desde el punto de vista conceptual. Ellos mencionan aquí, los autores de donde saqué este planteamiento, y es que se connota también una relación de anclaje entre el lector y el texto que el autor investigador le presenta. Entonces, usted aburre al lector o lo motiva a seguir leyendo a partir de la introducción. ¿Listo? Si su introducción no es buena, lo mismo que el planteamiento del problema, pues seguramente la gente se va a aburrir, ¿no? Entonces, es importante que desde la introducción usted cautive, usted motive al lector a seguir leyendo lo demás. Bueno, es interesante, así que vamos a seguir leyendo, por ejemplo, qué se realizó en la metodología, qué se realizó en aspectos como la discusión y la conclusión, para que ellos puedan estar motivados, ¿no? Una mala introducción, pues, implicaría también, pues, no una lectura del texto por parte de los lectores. Entonces, la idea es que esta presentación o esta carta de presentación sea lo mejor posible, ¿no? Entonces, toca ser muy estratégicos con los planteamientos, toca ser muy cuidadoso también en la escritura y en la argumentación de cada una de las oraciones. Por ahí más adelante les voy a dejar unos videitos para que ustedes los revisen, para que comiencen a meterse en el mundo de la escritura, ¿listo? Entonces, cómo redactar una oración,
cómo usar los puntos o la puntuación de manera correcta, cómo realizar párrafos de manera también, digámoslo, profesional, entre comillas. Entonces les voy a dejar unos videitos ahí para que ustedes los observen y a partir de allí, de esas ideas y de esos planteamientos, ustedes también puedan ejecutar su introducción. Entonces, mucha atención con esto. Ya de ahora en adelante voy a prestar suma atención a cómo usted escribe, a cómo usted redacta. Entonces, es importante que comience a practicar, ¿sí? Que comience a leer también, que es importante, y que comience a demostrar cómo está su argumentación desde el punto de vista de la comunicación escrita, ¿vale? Ya séptimo semestre, ya son casi profesionales, entonces la demanda de la escritura debe ser acorde a su experiencia también, ¿no? Entonces, ojo con los planteamientos que se realizan a la hora de escribir. Entonces, la introducción tiene un prototipo, ¿listo? Y es más o menos este que se presenta acá. Entonces, existe un párrafo de problematización o de descripción del tema. Hay un pequeño marco teórico, hay una parte de antecedentes y se termina con el objetivo y las estructuras del texto. Entonces, quiero que entendamos que esto no tiene que ver con lo demás que escribimos dentro de nuestro trabajo de investigación, como el marco teórico normal, como la parte de antecedentes que también va dentro del marco teórico, y la problematización que vendría siendo más o menos un planteamiento del problema. Pero entonces, para yo introducir, pues debo plantear estas ideas también, ¿no? Entonces, la introducción responde a unas preguntas. Entonces, desde el punto de la problematización, ¿cuál es el tema? ¿Listo? Esto vendría siendo una descripción. ¿Por qué es importante ese tema que yo estoy estudiando desde el punto de vista que lo estoy estudiando? Si estoy realizando una investigación con relación al fútbol, pues ¿por qué es importante esa investigación para ese deporte? ¿Listo? ¿Por qué ese tema que yo estoy estudiando es importante o por qué representa un problema? En este caso, si hay una problemática de trasfondo, como lo puede ser la diabetes, como lo puede ser alguna patología, eso en teoría ya es una problemática, ¿no? Desde el marco teórico, ¿qué se exponen o qué respuestas se tratan de resolver? Bueno, ¿desde qué perspectiva teórica se está trabajando? Desde una perspectiva metodológica, desde el planteamiento o desde una asociación, o desde una correlación, es decir, la asociación de dos variables, como puede ser ejercicio físico y diabetes mellitus, o como puede ser la prevención de lesiones y aspectos de evaluación y demás. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la teoría elegida para el trabajo? Entonces, aquí es donde entra el marco o la matriz bibliográfica que usted realizó. Bueno, ¿cuáles son los principios fundamentales de la teoría? ¿En qué me estoy fundamentando yo para plantear este tema? ¿Listo? Antecedentes, pues obviamente la palabra lo dice. ¿Qué estudios previos hay al respecto? Entonces usted ya realiza una búsqueda, pues seguramente habrá 1, 2, 3 trabajos previos relacionados a lo que usted va a realizar que ya han realizado o que ya han estudiado también ese tema. ¿Qué se puede citar de estos estudios? Bueno, seguramente los resultados, seguramente los objetivos, seguramente sus hallazgos y por qué son fundamentales también para lo que yo voy a realizar y qué aporta este trabajo a esos antecedentes. Entonces, mi trabajo, ¿qué va a aportar a la bibliografía que ya está escrita? ¿Listo? Entonces, yo también, ¿cómo vería yo esta pregunta? Bueno, el aporte es la novedad, si es innovador, ¿cuál es la novedad de ese trabajo? Seguramente la novedad es el tipo de muestra que usted va a utilizar, ¿sí? Seguramente lo innovador es, no sé, que lo va a realizar en una población distinta a la que normalmente se ha realizado, que no van a ser 10 semanas sino 15, que no van a ser 20 semanas sino más, ¿sí? O que usted va a observar los efectos agudos y no los efectos crónicos. Entonces, el aporte es aquello que usted va a imprimir como nuevo, entre comillas, a los antecedentes que ya están escritos. La parte de los objetivos, normalmente una introducción se termina o con las hipótesis del trabajo o con los objetivos del estudio
o con cuáles son los propósitos de la investigación. Entonces, ¿cuál es el propósito que usted tiene con la investigación? Bueno, seguramente observar, evaluar, analizar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de todo lo que ya usted escribió atrás, usted ya dice, bueno, este objetivo intenta resolver la hipótesis de que 4 semanas de trabajo pliométrico mejoran significativamente los niveles de potencia en el tren inferior. ¿Sí? Entonces, esa es una hipótesis. Sin embargo, todavía no llegamos acá, todavía no llegamos a los objetivos del estudio ni a las hipótesis del trabajo, eso se ve más adelante en metodología. Aquí se hará un planteamiento redundante desde el punto de vista de la escritura y del argumento que ustedes hacen. Y la estructura es, bueno, más o menos cómo está organizado el texto, ¿vale? Entonces tenemos un marco teórico en el que se explican tanto antecedentes como los conceptos clave. Posteriormente se infieren cuáles fueron los materiales y métodos que se utilizaron. Después se presentan los resultados de la discusión de los mismos y las conclusiones. Entonces, una estructura general, aunque normalmente esta no la aplicamos, yo no digo, no la hacen o no me preocupo con que la hagan, ellos o el prototipo así lo infiere también, ¿no? Es como decía, la carta de presentación, y a veces se dice más o menos cómo está organizado el texto, pero esto se usa normalmente cuando son libros o ya cartillas o manuales que requieren una presentación diferente. Cuando estamos hablando de un trabajo de investigación, pues simplemente se llega hasta el planteamiento de los objetivos, cuál es el objetivo que se tiene con ese trabajo, y listo, y nos vamos con el resto, ¿vale? Entonces vamos a ver cada una de las secciones. Vamos a ver unos ejemplos para que ustedes entiendan más o menos. Después finalizo con un ejemplo ya un poco más real, en tiempo real, con alguno de sus trabajos. Y ya, yo creo que ya terminaríamos allí. Entonces, quiero que quede claro muy bien este tema, ¿no? Entonces, por favor, tomen nota de las preguntas que usted tiene que responder en la introducción. Ya ahorita que ejemplifiquemos, voy a darles una estrategia para que puedan dinamizar muy bien sus ideas para la escritura. Entonces, tenemos este ejemplo que voy a tener como base para especificar qué es lo que se plantea dentro de un texto. Entonces, comenzamos con la descripción del tema. Entonces, la descripción del tema le permite señalar al lector claramente de qué se trata nuestro texto. Si yo no escribo el tema, pues muy complicado que el lector entienda de qué va a tratar nuestro texto, ¿no? Entonces la descripción del tema puede ser directa, puede ser breve, puede ser más extensa o puede ser más corta, ¿listo? Puede introducirse paso a paso mediante la entrega de detalles más generales que permiten luego especificar el tema central. Entonces yo puedo hablar de una generalidad y después meterme con lo específico, ¿sí? Si estoy hablando de, por ejemplo, actividad física relacionada con el índice de masa corporal o la composición corporal de unos sujetos, pues seguramente hablaré que a nivel mundial, que la OMS, que los niveles de actividad física, que la obesidad, y después me meto más, bueno, la actividad física en niños, en niñas, en adolescentes, el índice de masa corporal como una medida, ¿sí? Entonces, describir el tema, pues el lector sabe, bueno, este texto, aparte de lo que dice el título, obviamente, infiere o está encaminado a detallar este tema, ¿vale? Entonces, este es el ejemplo que les traigo. Alguien que me colabore leyendo esta partecita que está en rojo, y vamos charlando y vamos infiriendo de qué parte de qué parte del texto estamos hablando, ¿no? De la introducción. Entonces, ¿quién me colabora leyendo esta partecita en rojo? Para que, pues, también estimulemos la lectura y la participación. El que quiera. Yo, profe. Hágale. El fútbol es un deporte que requiere de acciones de alta intensidad de un 80 a 90% de frecuencia cardíaca máxima, resistencia
intermitente y sprint repetidos que conllevan a altas demandas de metabolismo aeróbico y anaeróbico en jugadores de fútbol, quienes saben tener la capacidad de hacer frente a estas demandas para mantener un rendimiento óptimo. Listo, paremos ahí. ¿Me entendiste? Listo. Que los jugadores de fútbol necesitan una intensidad alta, tanto para anaeróbico como para aeróbico, y pues necesitan tener buena capacidad física, según el autor. Según esa primera parte, ¿sobre qué podemos estar hablando? De todo lo que es la parte de la característica del jugador de fútbol. Entonces, ya sabemos que aquí vamos a hablar de un deporte, ¿no? Sí. Entonces, ya nosotros sabemos, o el lector, en este caso nuestro compañero, sabe que vamos a hablar sobre el fútbol. Ahora, continúa, desde acá. Listo. Un aumento considerable es el de las demandas ventilatorias que se presentan durante el ejercicio. Este hecho conlleva una estimulación de impulso neutral en los músculos respiratorios, que promueve un aumento en la potencia mecánica desarrollada por estos. Bueno, ¿ahí qué se dijo? Un aumento considerable de las demandas ventilatorias, pues está hablando del sistema respiratorio. Correcto. Entonces, además de que hay demandas a nivel del metabolismo aeróbico y anaeróbico, ¿sí? Desde las características del fútbol, pues también hay un aumento en las demandas ventilatorias, ¿vale? Entonces, este pequeño párrafo que está en rojo hace parte de lo que nosotros llamamos descripción del tema, ¿listo? Entonces, se le introduce al lector, vea, vamos a hablar de fútbol y vamos a hablar de demandas ventilatorias desde el punto de vista de los músculos respiratorios, ¿listo? Entonces, en el primer párrafo hay una descripción mínima del tema. Está desde el punto de vista general. Ahora, otra persona que me ayude leyendo el cuadrito que está en azul. ¿Listo? Una niña o otro compañero. Yo, profe. Dale. Anteriormente, el pensamiento era que el sistema respiratorio no limitaba las capacidades del trabajo físico en un sujeto, en sujetos sanos. Sin embargo, se ha logrado comprobar que durante el ejercicio de alta intensidad, los MR consumen alrededor de 10 al 15% del total de oxígeno, convirtiéndose así en un factor limitante del rendimiento. Entonces, paremos ahí. ¿Esto qué nos infiere? Esta partecita que tú leíste, está aquí. Entonces, ahí hay una otra introducción o otra explicación de lo que se va a charlar. Entonces, ya el lector puede saber que vamos a hablar de los MR, que son los músculos respiratorios, ¿sí? Y de que durante el ejercicio de alta intensidad, estos pueden consumir alrededor del 10 al 15%, convirtiéndose en un factor limitante del rendimiento. Cuando se habla de factor limitante del rendimiento, ya yo estoy hablando aquí de una problemática, ¿listo? O de una problematización, entre comillas. Ahora, continúa. Como es sabiendo, el sistema respiratorio cumple una función vital para los seres humanos, siendo importante en la difusión del oxígeno y en otros procesos necesarios para la vida. Cuando realizamos ejercicio físico, este sistema ejerce un rol potencial en la oxigenación de la sangre hipotésica en reforma al extremo venoso del capilar pulmonar y el mantenimiento del equilibrio ácido-base mediante la eliminación del máximo oxígeno posible de la atmósfera. Tranquila, no, ya iba a terminar, preciso, estaba... No, es que leí el micrófono, muchachos. Y tú me llamaste y fui a contestar y profe, listo, ¿qué entendió? Ahora siga con el siguiente. ¡Ay! Omar. Viejo Omar, el micrófono. Chévere que se emocionó con el texto. Bueno, de igual manera, la frecuencia, bueno, yo termino. De igual manera, la frecuencia respiratoria ha sido propuesta como un buen marcador del esfuerzo físico durante el ejercicio de alta intensidad.
Entonces, observen cómo los autores aquí, a partir de la teoría y a partir de los planteamientos que ya se han realizado, ejecutan de manera o en conexión las partes de la introducción. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el tema? Entonces, el tema es la musculatura respiratoria en jugadores de fútbol. ¿Listo? Hay un pequeño marco teórico por ahí. ¿Por qué? Porque ellos ya infieren, por ejemplo, qué función cumple el sistema respiratorio. Eso es un poco de marco teórico, haciendo una explicación o una conceptualización breve de lo que significa el sistema respiratorio para nosotros, los seres humanos, y cuál es su función. Y asimismo, desde la teoría se van planteando algunas problemáticas. ¿Listo? En este caso, ¿qué es? Pues que anteriormente se pensaba que el sistema respiratorio no limitaba las capacidades de trabajo físico en sujetos sanos, ¿vale? Pero con el tiempo se ha logrado comprobar desde lo que infiere la literatura, y es que el ejercicio que durante el ejercicio de alta intensidad los músculos respiratorios tienden a convertirse desde el punto de vista de la fatiga, de la depresión de sustratos, en un factor limitante del rendimiento físico, ¿vale? En este caso, ¿en qué? Pues en deportistas, no solo en futbolistas. Ahora sí viene este tema de la problematización, que ya lo introdujimos un poquito durante el texto. Entonces, aquí hay como un consejo, y es que un problema mal planteado tendrá repercusiones en las diferentes etapas de la investigación. Cuando veamos la próxima clase de planteamiento del problema y de la pregunta de investigación, se darán cuenta del por qué es importante. Entonces, el tener un mal planteamiento del problema puede tener repercusiones al grado de que puede entorpecer el desarrollo, retrasar o conducir al fracaso de la investigación. Entonces, ojo con este tema, que es fundamental que ustedes planteen un buen problema o una buena problematización. Ya ustedes desde la idea que han planteado, pues seguramente ya tienen, bueno, aquí hay un problema, el problema es este, o la necesidad, ¿no? En vez de problema, puede ser necesidad, ¿no? Entonces hay una necesidad de mejorar alguna capacidad, y esa capacidad es importante en ese deporte por esto, por lo otro. La necesidad puede ser conocer, por ejemplo, las características de una muestra, de una población, o aquí la problemática es que esa metodología que yo estoy utilizando sirve para la recuperación deportiva, o estamos hablando de las lesiones, entonces la lesión ya es una problemática. Entonces, para que un proyecto de investigación tenga buen inicio y una conclusión feliz, pues requiere el adecuado planteamiento de la pregunta de investigación. Esto lo veremos en la próxima sesión, pero es más o menos un apartado también importante de la introducción, que es la problematización. Entonces, siguiendo con este ejemplo, pues aquí hablamos de que el tema de la musculatura respiratoria pues viene a ser un factor limitante del rendimiento, ¿vale? ¿Por qué? Ya se explicará, ya se explica más adelante en el texto, pero es más o menos un pequeño o un brochazo fugaz de lo que puede venir siendo la musculatura respiratoria dentro de los deportistas, ¿vale? Entonces ya iríamos, descripción del tema, que se realiza una pequeña descripción del tema por aquí y también por acá, una problematización. Entonces, bueno, es un factor limitante, esa variable limita el rendimiento, o la necesidad, ¿no? Entonces, entiendan, puede ser un problema o puede ser una necesidad, ¿vale? Después viene el marco teórico. Básicamente aquí lo que se hace son definir las variables del estudio y sus interrelaciones, dando contexto de sus implicaciones. Entonces, yo estoy hablando de pliometría, pues tengo que darle al lector un concepto de lo que es pliometría, ¿sí? Si estoy hablando de lesiones deportivas, bueno, ¿qué son las lesiones deportivas y qué repercusión tienen en el rendimiento? Si estoy hablando de un aspecto psicológico, bueno, ¿qué significa resiliencia? ¿Sí? ¿Qué es eso de resiliencia y por qué es importante? Si estoy hablando de motivación, ¿por qué es importante la motivación desde el punto de vista de la preparación deportiva? ¿Por qué son importantes los aspectos psicológicos a la hora del entrenamiento? Si estoy hablando de una metodología, ¿sí? En este caso puede ser una metodología nueva desde el punto de vista de la recuperación. Bueno,
¿Qué es esa metodología? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son las características de esa metodología? Si yo estoy hablando, aquí los compañeros de crioterapia de cuerpo completo, ¿qué es crioterapia de cuerpo completo? ¿Cuáles son sus fases? ¿Sí? ¿Cuáles son las características? Los que están hablando de lesiones deportivas, desde el punto de vista de la evaluación de la evaluación corporal. ¿Listo? Bueno, ¿qué es la evaluación corporal? ¿Para qué sirve eso? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es el objetivo de que se evalúe, no sé, la composición corporal o el tema postural? ¿Cuál es el objetivo de que se evalúe lo psicológico en un deportista? ¿Sí? ¿O cuál es la importancia de que se evalúe o se interrelacionen, por ejemplo, la pliometría con los niveles de potencia del tren inferior? ¿Vale? Entonces es importante definir las variables de estudio, no como se haría en el marco teórico del texto o de la investigación como tal, ¿no? Aquí es un pequeño repaso, bueno, la pliometría es esto, fin, y ya, salgo de allí, ¿vale? La metodología, bueno, implica esto, esto, esto y esto y ya. En cambio, en el marco teórico del texto como tal, del trabajo de investigación, pues allá ya se va más específicamente, no a solo a las variables de estudio, sino a todos los componentes de la investigación, ¿no? Ya el marco teórico es un poquito más profundo, más definiciones, muchas más variables, mucho más texto, mucha más investigación. El marco teórico de la introducción es simplemente una pequeña definición de la variable de estudio y de las interrelaciones que hay entre ellas. Entonces, en la actualidad, la preparación en el alto rendimiento se centra en el entrenamiento de los sistemas cardiovascular y muscular por medio de ejercicios parciales o completo, dejándose de lado otras alternativas que pueden ser de gran ayuda en la mejora del rendimiento, y entre esas, una que no siempre se tiene en cuenta dentro de la planificación y periodización es el entrenamiento de la musculatura respiratoria, que ha sido investigada como un método que podría mejorar el rendimiento deportivo. ¿Qué se infiere aquí? Desde lo que hemos visto. Seguramente también una contextualización del tema, pero también una problemática, y es que la planificación y la periodización se centra en el sistema cardiovascular y el sistema muscular, pero hay otras alternativas como el entrenamiento de los músculos respiratorios que podrían mejorar el rendimiento deportivo. Obviamente puede introducirse, o sea, no solo me voy a dedicar a entrenar la musculatura respiratoria, pero aparte del cardiovascular, del muscular, también se puede entrenar a otro tipo de músculos, ¿no? Aunque vendría siendo músculos también, pero en este caso con una función diferente. Entonces, cuando nosotros jugamos o practicamos algún deporte, normalmente desarrollamos la musculatura, por ejemplo, para correr, corremos hacia adelante, ¿listo? Pero póngase usted a correr hacia atrás, seguramente se le va a dificultar correr hacia atrás porque usted no tiene ni entrenado esos músculos, ni sabe cómo correr hacia atrás, ¿listo? O cuando usted está practicando un nuevo deporte, seguramente le va a costar o se le va a dificultar al inicio, pero con la práctica seguramente ya va a mejorar porque ha generado algún grama motor desde el punto de vista de la musculatura y puede desempeñarse mejor en esa disciplina, seguramente con la práctica. Pasa lo mismo con el entrenamiento de los músculos respiratorios. ¿Cuántos aquí entrenan su musculatura respiratoria? Seguramente muy pocos. Bueno, ¿qué implicaciones tiene el entrenamiento de la musculatura respiratoria en el rendimiento? Entonces, aquí ya viene una parte de marco teórico. Entonces, el EMR, entrenamiento de los músculos respiratorios, se basa en aplicar una carga adicional a los músculos como el diafragma y los músculos inspiratorios accesorios con el objetivo de mejorar su fuerza y resistencia. Para el caso específico de la fase inspiratoria, existe el protocolo de entrenamiento de músculos inspiratorios, que es el EMI, e investigaciones han mencionado que el aumento de la fuerza y la resistencia de los músculos expiratorios e inspiratorios a través de su entrenamiento puede atenuar el costo de oxígeno, la ventilación, la frecuencia cardíaca, el lactato sanguíneo y la calificación de la percepción subjetiva del esfuerzo durante el ejercicio. Entonces, ahí hay un pequeño concepto de lo que es entrenamiento de músculos respiratorios. Y aparte, desde la investigación, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una cita, aquí más arriba tenemos otra cita, por aquí tenemos el mismo autor que está arriba, ¿listo? Pero se soporta la introducción a partir de la búsqueda que se realizó, ¿vale?
¿Qué sigue? Bueno, el último texto que decíamos nosotros que era antecedentes y objetivos. Bueno, ¿dónde podemos ver antecedentes? Ya se los remarqué acá. ¿Listo? Entonces, aquí hay un antecedente que dice que aumentar la fuerza y la resistencia de los músculos respiratorios o expiratorios e inspiratorios puede atenuar el coste de oxígeno desde el punto de vista de los miembros que participan en la actividad, la ventilación, la frecuencia cardíaca, el lactato sanguíneo, que es atenuar, reducir, ¿no? Si yo reduzco la percepción subjetiva del esfuerzo, seguramente quiere decir que yo puedo realizar con mayor intensidad o un mayor tiempo o un mayor esfuerzo en una actividad. Si reduzco el lactato en sangre, pues seguramente eso quiere decir que la intensidad del ejercicio que ahora yo estoy soportando pues es mucho mayor. Si atenúa la frecuencia cardíaca, quiere decir que esa intensidad ya la puedo soportar un poco más desde la frecuencia o de las intensidades del entrenamiento, ¿vale? Entonces, observen cómo desde los antecedentes, observen cómo desde los distintos planteamientos yo puedo realizar una introducción, ¿vale? Entonces, este es el prototipo y volvemos acá. Bueno, ¿cuál es el tema? Vaya pensando cuál es su tema. Usted ya lo tiene, ya usted tiene una idea de investigación con su grupo o individual. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es un problema? ¿Desde qué perspectiva teórica lo está trabajando? ¿Cuáles son los principios fundamentales? Etcétera, 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 etcétera. Entonces, vamos a ejemplificarlo. Denme un segundito. Voy a descartar acá. Bueno, antes de esto, quiero que observen esto. Estos son algunos elementos para la redacción de textos. ¿Listo? Entonces, estos conectores le van a servir a ustedes para aplicarse muy bien a la hora de redactar sus oraciones o de redactar los párrafos. Entonces, cuando usted va a introducir un tema, pues es importante usar conectores. Entonces, el tema del texto, el objetivo principal nos proponemos exponer, este texto trata, nos dirigimos a usted para, bueno, esto es más como cuando se van a escribir algunas cartas de presentación y demás. Sin embargo, usted puede introducir el tema tal cual se planteó en el ejemplo anterior. Usted puede arrancar hablando del deporte que vaya a investigar, puede arrancar hablando con el concepto o el tema que usted va a tratar dentro de su texto y puede darlo así. Si usted va a iniciar un nuevo tema, es decir, el párrafo anterior es diferente al que va a iniciar ahora, entonces, en cuanto a o en relación con la otra variable, por ejemplo, ya habló de pliometría, entonces termina de hablar de pliometría y después va a introducir potencia de tren inferior. Entonces, en relación con la potencia de tren inferior, se ha determinado o se ha conceptualizado que es importante por esto, por lo otro. Acá hay diferentes conectores, así que tomen apuntes. Indicar tiempo antes, ahora mismo, anteriormente. Bueno, hay un montón de conectores que usted puede utilizar para conectar sus textos, conectar sus párrafos, conectar sus oraciones, conectar sus ideas. Pues tenemos, por ejemplo, para acabar, en conclusión, para concluir, para finalizar, para resumir, para dar detalles, por ejemplo, en particular, en el caso. Unos que se usan muchos es estos, para distinguir y para organizar, por un lado, por otro lado, por una parte, por otra parte, en cambio, por otro, sin embargo, ahora bien, no obstante, por el contrario. Esos conectores le van a dar mucha más fluidez a su texto y va a implicar una mejor redacción y un mejor entendimiento, ¿vale? Entonces, ahorita se tienen que fajar con esa introducción que vayan a realizar. Entonces, quedémonos aquí en el prototipo. A partir de este prototipo voy a ejemplificar lo que ustedes tienen que hacer. Entonces voy a abrir una hojita de Word, ya les comparto.
Eso que acabamos de ver es lo que usted tiene que hacer usted en su introducción, ¿listo? O lo que tienen que hacer en grupo, como lo estén tratando. Yo les voy a dar un prototipo de trabajo en el que van a trabajar desde ahora. Entonces déjenme, yo lo abro por acá. Y aquí es donde ya van a empezar a trabajar su texto. ¿Listo? Con el tema del título del trabajo, yo soy muy prudente. Siempre les digo que lo escriban al final. El título del trabajo, al igual que el resumen. Que no lo encuentro. Listo, ya lo encontré. Este es el modelo que van a manejar, ¿no? Entonces ahí está mi Inca, el título del proyecto. Esto lo dejan al final. Colocan sus nombres. Ay, perdón. Ahí ya está el contenido. Entonces vamos aquí por la introducción. Ya después viene el problema de investigación. Después viene la caracterización. Bueno, un montón de cosas ahí que se pueden resumir sencillamente en un solo apartado. Así que comencemos por acá. Entonces, introducción. Voy a bajar esto. Allá abajo. Entonces, introducción. A mí me gustan mayúsculas los títulos. Cada quien pues escribe su texto como quiera. Entonces, lo que usted va a hacer
para que se haga un poco más sencillo la construcción de la introducción, es colocar subtítulos. ¿Listo? Usted va a colocar subtítulos. Entonces, según el prototipo, lo primero que vamos a escribir es la problematización. ¿Sí? Y aquí yo tengo que responder algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es el tema? ¿Sí? ¿Por qué es un problema? ¿Por qué es importante y por qué es un problema? Entonces, ¿por qué es importante? ¿Si alcanzan a leer ahí o lo hagan más? Poquito más, profe. Gracias. Ahí. ¿Por qué es importante? Porque es un problema. ¿Sí? Entonces, yo a partir de ahí ya puedo realizar mi primer párrafito de problematización. El otro que sigue es parte del marco teórico. ¿Listo? Entonces, marco teórico, entiéndase como unos pequeños conceptos. Entonces, aquí yo tengo que responder, por ejemplo, desde qué perspectiva teórica se trabaja o cuáles son los principios fundamentales de la teoría. Ya, aquí no voy a colocar preguntitas. Vamos a inferir que ya sabemos. Antecedentes. Una vez se terminan los antecedentes, se viene con los objetivos o las hipótesis, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta ahí, yo creo que se realiza una muy buena introducción, ¿vale? Entonces, les recomiendo que lo hagan así, por subtítulos, para que ustedes entiendan, bueno, este es el párrafo de problematización, este es el párrafo de marco teórico, este es el párrafo de antecedentes, este es el párrafo de objetivo. Pero todo tiene que tener una línea conductual similar. ¿Listo? El hecho de que yo tenga un párrafo de problematización no quiere decir que yo no lo vaya a relacionar con el marco teórico. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el tema del marco teórico con los antecedentes. Entonces, tratar de que haya un conducto regular, digámoslo así, entre párrafo y párrafo. ¿Listo? Que haya una unión, que haya utilización de conectores. Cuando ya les envíe los videos que ustedes tienen que realizar, que observar, pues ya van a inferir un poco más en lo que respecta a la redacción y esos aspectos, entonces ya lo van a tener mucho más claro. En esos videos les ayudan mucho, por ejemplo, la construcción de oraciones, a la construcción de párrafos, que esos párrafos sean un poco más claros, listo, y concisos. Entonces, voy a trabajar con los muchachos de crioterapia de cuerpo completo. ¿Dónde están? Sí, señor. Presentes. Vale, entonces, este es un tema que quizás muchos no conocen. Entonces, voy a realizar una pequeña introducción con relación a esa temática. ¿Listo? Entonces, lo voy a hacer desde mi punto de vista, desde lo que yo entiendo y comprendo. Obviamente, ya yo realicé una tarea previa para poder argumentar e introducir muy bien este tema, pero es para que ustedes observen cómo es que se puede realizar una introducción de una temática, ¿vale? Entonces, me voy a centrar en la crioterapia de cuerpo completo. Entonces, ¿cuál es el tema? Entonces, el tema, ya yo respondo la primera pregunta. Entonces, aquí yo sé que el tema es la crioterapia de cuerpo completo. Ya yo a partir de ahí puedo entrar a explicarle al lector, bueno, aquí se va a hablar de la crioterapia de cuerpo completo. Por entonces yo quiero hacer una descripción inicial, ¿listo? Yo voy a hacer una descripción general del tema inicialmente. Entonces, yo puedo inferir, denme un segundito acá, que yo...
Listo, bien. Entonces voy a hacer una descripción y voy a ir de lo general a lo específico, ¿vale? Entonces, yo tengo aquí mi guía, más o menos lo que puede realizarse con un tema de esos. ¿Listo? Entonces, tal cual con el ejemplo que yo les hablé ahorita, que yo comencé introduciendo con el fútbol, aquí voy a introducir con el deporte en general. ¿Listo? Entonces, el deporte o la práctica deportiva, voy a decirlo así, más bien. La práctica deportiva, aquí ojo con Word tiene una ventaja, que es que nos va diciendo, por ejemplo, dónde puede ir coma, dónde tiene tilde y demás. Ojo con todos esos temas de la puntuación y demás. Entonces, la práctica deportiva actual se caracteriza por tener sistemas de preparación física complejas o complejos, o sea, sistemas de preparación física complejos, estructurados y estructurados, yo creo que más bien así, y estructurados métodos de entrenamiento que requieren de individuos con características especiales y en donde es normal tener una o más sesiones de entrenamiento por día y varias competencias, ahí lo diríamos que competencias por año y varias competencias por semana, coloquémoslo así. ¿Listo? Entonces, ¿de qué estoy hablando acá? ¿Qué me dice? Estoy diciendo que la práctica deportiva o el deporte lo podemos decir desde el punto de vista del alto rendimiento. Entonces, la práctica deportiva actual, desde el alto rendimiento, se caracteriza por tener sistemas de preparación física complejos y estructurados métodos de entrenamiento, aquí puede ir otra coma, que requieren desde el alto rendimiento, se caracteriza por tener sistemas de preparación física complejos y estructurados métodos de entrenamiento que requieren de individuos con características especiales y en donde es normal tener una o más sesiones de entrenamiento por día y varias competencias por semana. Entonces ya yo aquí voy dando un contexto general, ¿listo? Entonces es un contexto general de lo que pasa a nivel deportivo, a nivel del entrenamiento, y es que en el alto rendimiento pues se necesita de individuos con características especiales desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista, porque son deportistas de alto rendimiento, son profesionales. ¿Y qué es normal en el profesionalismo? En el profesionalismo es normal que se tengan una o más sesiones de entrenamiento por día, no por semana, o por día, y varias competencias por semana. ¿Qué deportes? Por ejemplo, el fútbol se entrenan todos los días, normalmente se compite los fines de semana. Hay algunos deportistas que compiten miércoles, domingo, entonces el calendario es apretado y pues eso implica un sistema complejo y estructurado desde el punto de vista del entrenamiento, ¿vale? Entonces, es debido a esto, ¿a qué? Pues a estos sistemas, es debido a esto que la práctica deportiva conlleva al deportista a un nivel
de muchos estresores fisiológicos que incluyen, o que incluyen, dejémoslo así, la aparición de fatiga, pues obviamente se fatigan los manes, en los sistemas corporales, más bien el sistema musculoesquelético, que es el que más se fatiga, el sistema nervioso también, y el sistema metabólico, porque el sistema metabólico es el que más funciona ahí. Entonces, yo voy dando un contexto. Entonces, fuimos y sabemos en la globalidad, pues que el deporte requiere, el deporte de alto rendimiento o semiprofesional, bueno, lo que ustedes quieran inferir allí, es un sistema complejo que requiere de entrenamientos bastante estructurados y que necesita de unas personas con ciertas condiciones que tienen unos entrenamientos extenuantes y tienen muchas competiciones durante una semana. ¿Listo? Ese sistema lleva a que el deportista, ¿sí?, tenga un nivel elevado de muchos estresores fisiológicos, ¿vale? Esos estresores fisiológicos, esos entrenamientos llevan a que el deportista tenga una aparición de fatiga en los diferentes sistemas. Entonces hay una fatiga a nivel musculoesquelético, hay una fatiga a nivel nervioso, hay una fatiga a nivel metabólico. Entonces, esto hace parte de un pequeño contexto. ¿Listo? Esto hace parte del problema. Esto es un problema. ¿Cuál es el problema? Pues vea que la gente se fatiga. El deportista se fatiga. ¿Sí? El deportista se fatiga tanto mental. Aquí podríamos colocar también mental. ¿Sí? O psicológicamente. Aunque el término psicológico no es un sistema, podríamos inferir que fatiga a nivel musculoesquelético, nervioso, mental y metabólico, ¿sí? Pero es que resulta que esto yo no lo dije, ¿sí? Esto yo lo saqué de un texto que me leí por ahí. Y esto lo dijeron unos autores, Nedelec, en el 2013. Esto no lo dije yo. Entonces, ¿para qué sirve la matriz bibliográfica? Pues para que usted busque cómo puede colocar su problema. ¿Listo? Entonces, continuamos. Decimos que el resultado de esta fatiga o de esa fatiga, ustedes vean cómo yo voy conectando. Hablé de un daño muscular, ejercicio, eso en inglés se conoce como EIMD, seguramente lo han escuchado ustedes, o también en dolor muscular de inicio tardío. Esos son los famosos DOMS. ¿Listo? Punto. ¿Vale? Entonces, las consecuencias de la fatiga normalmente son estas. ¿Vale? Dolor muscular inducido por el ejercicio o también dolor muscular de inicio tardío.
A todos nos ha pasado. Al día siguiente nos duelen los músculos de haber realizado un sistema o un entrenamiento bastante complejo, pues nos duelen los músculos, ¿sí? Y ese dolor aparece normalmente no después de haber hecho el ejercicio, o bueno, también, por eso es daño muscular inducido por el ejercicio, o también dolor muscular de inicio tardío. Pueden pasar ambas, a veces se presentan ambas, ¿sí? Nos duele el músculo después del ejercicio y también posterior o horas después se presentan dichos dolores. Entonces, ¿qué implica eso? Desde el punto de vista hormonal también hay unas implicaciones, hay un aumento del CK, de la creatinquinasa, que hay un aumento del lactato. Podemos inferir cualquier cosa desde el punto de vista fisiológico de lo que puede inducir el ejercicio. Entonces, continuemos. Por lo tanto, pues aquí ya yo uso un conector. Aquí ya tengo un conector. Es debido a esto, es otro conector. Lo voy a dejar en blanco. Por aquí no usé más conectores, pero hasta ahora llevo 2 conectores. Es debido a esto y por lo tanto. Entonces, ¿por lo tanto qué? Por lo tanto, cualquier método o cualquier medio o método para mejorar la recuperación, podríamos no decir mejorar la recuperación, sino para aumentar o reducir la fatiga, bueno, digámoslo que para mejorar la recuperación después de un ejercicio de alta intensidad, o baja intensidad, bueno, como ustedes lo quieran colocar en su texto, después de un ejercicio de alta intensidad o resistencia, coloquémoslo así, resistencia, puede desempeñar un papel importante para el éxito del atleta. ¿Por qué éxito? Pues el que más rápido se recupere seguramente va a tener más éxito, seguramente. Entonces, ahorita los métodos de recuperación, como de crioterapia, o como la inmersión en hielo, o bueno, cualquier método de recuperación que exista, los masajes y demás. Ahorita la recuperación es lo más importante. ¿Por qué? Porque hay atletas, bueno, hablemos de deportes de equipo, baloncesto, fútbol, béisbol, rugby, fútbol americano, ellos juegan cada semana. ¿Listo? Entonces es importante que el atleta esté recuperado del miércoles para el domingo. Ahorita, la selección Colombia ha jugado 3 partidos, jugó jueves, descansó viernes, sábado, descansó 2 días y jugó ayer. Ahora tiene que descansar lunes, martes, miércoles para volver a jugar el jueves. Eso implica pues que los muchachos tienen que recuperarse muy bien. Entonces hay masajes, hay crioterapia, hay inmersión en agua fría, hay terapia de contrastes. Mejor dicho, hay todos unos métodos de recuperación pues para que esos jugadores lleguen de aquí al próximo partido, ¿sí? Pero resulta que los pelados, aparte de que se tienen que recuperar, tienen que viajar, tienen que montar en avión, tienen que viajar varias horas bueno, eso implica un desgaste, eso implica una fatiga, ¿sí? Obviamente eso tiene algunas implicaciones fisiológicas dependiendo del contexto. Entonces, como se recupera Juan Guillermo Cuadrado, no es lo mismo como se recupera Wilmar Barrios, ahí no es lo mismo como se recupera David Ospina, que seguramente tiene un desgaste mucho menor que los jugadores que están en el campo, ¿sí? Entonces, eso tiene unas implicaciones, ¿vale? Pero yo estoy seguro que a Cuadrado ahorita mismo le deben estar doliendo los músculos, lo mismo que a los demás jugadores, ¿sí? Entonces, eso es una problemática que yo tengo que solucionar. Entonces, desde la práctica, por eso es que ustedes deben
ser sentipensantes en eso, ¿no? Entonces, desde la práctica, yo tengo que resolver problemas, por eso se han inventado métodos de recuperación. Seguramente usted en su escuela, en su barrio o en donde está trabajando, pues hay que resolver alguna problemática, pues métase por ahí, seguramente sale una muy buena investigación. Entonces, ya hemos dado un contexto general y ya nos hemos metido un poquito más específicamente, y es que el entrenamiento de alta competencia conlleva fatiga o conlleva estresores físicos, y esa fatiga se representa como dolor muscular inducido por el ejercicio o dolor muscular de inicio tardío, y el hecho de yo poder mejorar la recuperación de ese deportista seguramente me va a representar un éxito para ese atleta o para ese deportista o para esa persona que yo esté recuperando. ¿Por qué? Porque va a llegar en un nivel óptimo a su siguiente competencia. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hay que procurar desde el punto de vista. Ahora, si ustedes se dan cuenta, yo todavía no he hablado de crioterapia de cuerpo completo, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Pues aquí, pues resulta que después del ejercicio, pues hay fatiga, ¿sí? Entonces, esto es un problema. Esto es un problema. ¿Qué es un problema? La fatiga es un problema. ¿Y recuperarse qué es? Recuperarse es importante. ¿Por qué es importante? Pues porque es importante. Yo quizás podría argumentar un poco más desde la teoría por qué es importante, pero ya yo sé aquí que cumple un papel importante, entonces ya yo respondí esta pregunta. ¿Y cuál es el tema? Todavía no he llegado allá, ¿vale? Pero ya estoy dando un contexto. Aquí ya hay una problematización, entre comillas. Todavía no he hablado de la crioterapia de cuerpo completo, que es esa vuelta. Vámonos al marco teórico. Ya yo podría decir que con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 renglones tengo mi párrafo de problematización. Ya yo lo expliqué. Ahora, ¿cuántos autores utilicé? Utilicé uno. Seguramente ustedes pueden utilizar más. Hay muchos más autores que infieren la problemática. Entonces, ya depende de usted como escritor, como investigador, qué es lo que va a colocar allí. ¿Hay preguntas, dudas hasta aquí? ¿O más o menos claro de cómo se está realizando? Todo claro, profe. ¿Listo? Bueno, espero que con el ejemplo lo entiendan mucho mejor. Un segundito. Sí, ¿quién va a hablar por ahí? Yo, profe, digamos que en este caso, a raíz de la matriz o lo que hemos hecho hasta el día de hoy, pues digamos que el planteamiento del problema ha cambiado por la misma, digamos, el interés de todas las investigaciones o análisis que he hecho de los artículos. Uh-huh. El tema es que ya allí a intervenirlo, porque no sé si es en esencial o realmente sea una condición de que hay que hacerlo, digamos, o llevarlo al campo para poder hacer los test y demás, o simplemente vamos a hacer digamos, la introducción y todo el tema contextual. Vamos a hacer todo el tema contextual. Ya cuando, por ejemplo, lleguen a trabajo de grado, ya pueden, ya podremos, es más, ni cuando lleguen a trabajo de grado pueden hacer test y eso, ¿no? O sea, aquí estamos construyendo un documento. Ya si usted va a utilizar ese documento para, por ejemplo, la modalidad de grado, bueno, en la modalidad de grado sí ya tiene usted que recoger datos, ¿vale? Sí, porque... Entonces, aquí simplemente vamos a construir un contexto, vamos a introducir un tema, y eso requiere pues que haya un planteamiento, una problematización. Ojo, una cosa es la problematización que se coloca en la introducción, otra cosa es el planteamiento del problema que usted va a hacer, que ese ya requiere un poquito más es un poquito más denso, ¿no? Que el problema que usted coloca en la introducción. Sin embargo, son similares, ¿no? Entonces, usted se va a dar cuenta que en la construcción de su documento muchas cosas tienen relación. Por ejemplo, la pregunta de investigación tiene que tener relación con las hipótesis y con los objetivos, que usted va a ver más adelante en el próximo semestre. Si usted se da cuenta, el problema que usted infiere en la introducción
tiene que tener relación con el planteamiento del problema y con la pregunta-problema que usted va a realizar en su texto. ¿Listo? Entonces, usted se va a dar cuenta que cuando vaya construyendo poco a poco su texto, va a ver que hay una interrelación entre cada uno de los componentes. Entonces, al final se va a encontrar, bueno, pero si este planteamiento del problema ya yo lo coloqué en la introducción, sí, pero es que acá toca hacerlo un poquito más detallado, y esto, y esto, y eso, pero todo tiene relación, en este caso, dentro del texto. Bueno, continuemos. Entonces, aquí ya me toca hacer algo del marco teórico, ¿vale? Entonces, en el marco teórico ya yo puedo entrar a argumentar, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es esto de las... Yo escribí otro parrafito, pero no lo voy a escribir acá, me voy a saltar al marco teórico. Entonces, en el marco teórico ya yo puedo decir que... No, pero sí me toca escribir otro párrafo porque me hace conexión. Entonces lo voy a escribir acá. No hace parte del marco teórico, pero lo voy a escribir acá abajo. Entonces, existe un número significativo de métodos y terapias de recuperación. Entonces, observen que yo escribí aquí medios o métodos para la recuperación. Y mi siguiente párrafo, pues, habla de métodos y medios de recuperación. Entonces, observen cómo hay una línea conectora. ¿Listo? Empecé hablando de deporte, después que el deporte conlleva fatiga o estresores físicos, que esa fatiga conlleva a dolor muscular de inicio tardío y demás, y que existen unos métodos y medios que pueden mejorar la recuperación, ¿vale? Ahora aquí vamos a hablar de cuáles son esos métodos, ¿sí? Que existen probablemente. Son varios, muchos, y después ya me metería con el tema del... Entonces, existen diferentes medios y métodos y terapias de recuperación que buscan, básicamente, ayudar y mantener el estado óptimo del atleta o deportista. Entonces, yo, por ejemplo, no puedo andar cambiando mis sujetos. Si yo ya comencé hablando de atletas, pues tengo que seguir hablando de atletas. Si yo estoy hablando de niños, tengo que seguir hablando de niños. Si yo estoy hablando de niñas, niños y jóvenes, pues yo tengo que hablar de niños, niñas y jóvenes. No puedo colocar, por ejemplo, acá atletas y acá colocar deportistas. Pues son sinónimos, pero pues manejen un mismo sujeto, ¿sí? Entonces, puedo decir de los atletas. Todas ellas, es decir, todas esas terapias, todas ellas requieren de un protocolo cuidadoso y que sus resultados, no sé qué fue lo que escribí ahí, resultados o beneficios, sean rápidos y efectivos para encarar mejor de la mejor manera las próximas competencias. Quizás aquí el para encarar podría tener otro sinónimo. Para enfrentar, para plantear, para desafiar. Vamos a colocar aquí para enfrentar
de la mejor manera las próximas competencias, porque encarar es como más técnico, mucha técnica, mucha jerga popular y no científica. Entonces, ya yo voy a entrar aquí a introducir el marco teórico. Entonces, una de las terapias más usadas en el deporte es la crioterapia, que se caracteriza por la aplicación de frío como agente terapéutico. Entonces, esto ya es marco teórico. Entonces ya yo fácilmente lo podría colocar acá. Entonces, voy a copiarlo acá. Entonces sí hacía parte del marco teórico. Entonces ya yo aquí di una pequeña definición de lo que es la crioterapia. Entonces, si estuviéramos en el marco teórico normal del texto, pues seguramente me habría tocado definir y qué, cómo es, no. Simplemente doy una definición pequeña de lo que es la crioterapia. Sin embargo, aquí hay una definición general de lo que es la crioterapia. Todavía no he hablado de la crioterapia de cuerpo completo. ¿Quién va a hablar? ¿Quién levantó la mano? Yo, profe, a eso me iba a referir, pero pues el profe creo que ya me respondió, porque le iba a preguntar si ahí también se podría utilizar como la definición de un autor de los artículos seleccionados. Se pueden usar, entonces, aquí yo lo que yo estoy haciendo es, esto fue una que yo me inventé, ¿sí? Porque yo Sí, no señor. tengo los artículos de, por ejemplo, en este caso, los artículos que ustedes ya tienen, ¿sí? Entonces aquí yo puedo usar claramente un autor. Seguramente supongamos que esto lo dijo, no sé, Salazar en el 2021. Supongamos que lo dijo Salazar en el 2021. Entonces, si existen definiciones que normalmente están en los textos, entonces ahí ya se definen normalmente los protocolos, normalmente se definen las variables de estudio. Entonces, usted nada más lo que hace es tomar esas definiciones y trasladarlas a su texto de manera parafraseada. Creo que nosotros teníamos un tema de parafraseo por allá lejos, creo que debía haberlo colocado antes, para cuando ya comenzáramos a escribir, pero bueno, ya quedará como tarea para próximas sesiones. Entonces yo puedo colocar fácilmente un autor que defina esa variable de estudio. Entonces aquí yo estoy hablando de crioterapia general, más no he ido a la crioterapia específica de la materia o de la variable de estudio que se va a estudiar. Entonces esta terapia busca disminuir el dolor y o reducir, reducir y disminuir es como redundante, pero aquí son edemas e inflamaciones. A través de la respuesta tisular, ahí responde mucho más del tejido, que provoca la transferencia de energía calórica y de las diferentes respuestas fisiológicas que se desencadenan en el proceso de antiinflamación. ¿Listo? Entonces, esto es más o menos una explicación fisiológica de lo que pasa cuando yo aplico hielo. ¿Listo? Entonces, cuando yo aplico hielo, lo que busco es antiinflamación,
Antiinflamación. ¿Listo? Entonces, la terapia lo que busca es disminuir el dolor y o reducir edemas e inflamaciones a través de la respuesta tisular que provoca la transferencia de energía calórica y las diferentes respuestas fisiológicas que se desencadenan en el proceso de antiinflamación. Entonces, esto es una explicación un poquito más fisiológica. Esto no lo dije yo, esto yo lo busqué. Esto lo dijo un tal Gutiérrez y compañía por allá en el año de 2000, ¿qué? 2010. Entonces, vean cómo yo con los autores puedo también buscar las características que conllevan a, ¿vale? Entonces yo mismo me doy respuesta, listo. Es un agente terapéutico, pero funciona de esta forma. Y es que a partir de la transferencia de energía calórica, es decir, cuando yo coloco frío en un tejido, en este caso el tejido, la piel, ¿sí? Pues eso me va a desencadenar algunas respuestas fisiológicas. Yo podría entrar un poquito más en detalle, y es que resulta que desencadenan las diferentes respuestas fisiológicas que se desencadenan en el proceso de inflamación, como por ejemplo vasoconstricción periférica. Cuando yo aplico hielo, pues se vasoconstriñe el vaso de ese periferio o podría decir que aquí también que hay como por ejemplo vasoconstricción periférica o cadena, ¿cómo se llama? O respuestas de la cadena, se llama la cadena, coloquémoslo así, cadena de inflamación. Entonces en fisiología seguro trataron ese tema de las cadenas inflamatorias. ¿Cómo es que funciona todo ese tema de los macrófagos, glóbulos blancos, etcétera, etcétera? Entonces, ya yo aquí di algo de marco teórico, ¿vale? ¿Cuántos renglones me gasté? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí iba 10, aquí voy 9. Ya voy 10. Listo. Entonces yo ya puedo colocar otro párrafo y ahora sí voy a hablar de la crioterapia fundamental. Entonces, como yo soy muy argumentativo, no me gusta ir al punto, sino darle un poquito más de... Entonces, un método que ha empezado a utilizarse en los últimos tiempos a nivel deportivo es la crioterapia de cuerpo completo. Eso en inglés se conoce como Whole Body Therapy o WC en inglés. Entonces ya, pues, ya el lector conoce qué es lo que voy a hablar. ¿Listo? Terapia de cuerpo completo, pero está la Whole Body, ¿no? Whole Body Bioterapia, que es en inglés. ¿Listo? Entonces ya yo le infiero al lector que de ahora en adelante lo que lea como WC es crioterapia de cuerpo completo. ¿Listo? Pasa lo mismo con esto de acá arriba. Por ejemplo, yo en vez de repetir dolor muscular de inicio tardío, pues simplemente coloco DONS. Ya no tengo que colocar dolor muscular de inicio tardío. ¿Sí? Y durante todo el texto coloco ejercicio ahí, ejercicio ahí, ejercicio ahí, o puedo colocar ahí, ejercicio de alta intensidad. Entonces, usted puede jugar con eso, ¿vale?
para que más adelante en el texto pues no tenga que volver a colocar ejercicio de alta intensidad, sino que simplemente ahí, eso lo usamos para ahorrarnos palabras, porque resulta que cuando uno va a publicar le exigen un número de palabras máximas o mínimas, entonces uno trata de utilizar el mayor, no tantas siglas, pero sí algunos conceptos que se pueden entender de manera fácil, como por ejemplo este, ¿vale? Entonces, aquí ya yo introduzco a qué es. Entonces, la WC, ya no tengo que colocar crioterapia de cuerpo completo otra vez, ya el lector tiene que entender sí o sí que es Gold Boy crioterapia o crioterapia de cuerpo completo, ha aumentado su popularidad, ¿cómo se dice? Popularidad como una alternativa a la inmersión en agua fría. Entonces, la inmersión en agua fría es la que normalmente se usa, que es que colocan las piscinas de hielo, meten al atleta ahí y eso es inmersión en agua fría. Bueno, aparte de la inmersión en agua fría, pues se diseñó este otro método. Entonces, inmersión en agua fría en inglés es cryotherapy wall immersion. Entonces, dice por la capacidad de exposición mucho más bajas, menos 110 grados a menos 190 grados centígrados. Esto no lo dije yo, esto lo encontré yo por ahí. ¿Sí? Entonces, un método que ha empezado a utilizarse en los últimos tiempos a nivel, ¿qué? A nivel deportivo, es la crioterapia de cuerpo completo, Entonces, la WC ha aumentado su popularidad como una alternativa a la inmersión en agua fría por la capacidad o por su capacidad o por la capacidad que tiene de alcanzar temperaturas de exposición mucho más bajas. Entonces, cuando yo utilizo inmersión en agua fría, seguramente ustedes han leído, pues el hielo alcanza temperaturas cercanas a los 0 grados, no tanto nivel. Entonces imagínense una exposición a menos 110 y a menos 190 grados centígrados. Eso es bastante frío, ¿sí? Obviamente eso tiene un protocolo, obviamente eso tiene algunas desventajas, otras ventajas, pero se contempla como bastante frío. ¿Listo? Y posiblemente, voy a seguir aquí con mi planteamiento en el marco teórico, y posiblemente ofreciendo beneficios mejorados para la recuperación del deportista. Entonces, esto lo dijo un tal Wilson y sus colaboradores en el año 2018. ¿No? Entonces ya yo aquí podría terminar mi marco teórico. ¿No? Entonces ya yo terminé mi marco teórico. Ahora, ¿qué me voy? Pues a los antecedentes. Entonces, en antecedentes simplemente es colocar quienes han investigado. Entonces usted ya tiene una matriz bibliográfica en donde resulta que ya han hecho lo que usted va a hacer. Seguramente han aplicado las mismas variables de estudio, ¿sí? Etcétera, 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 ¿vale? Entonces aquí podría colocar al menos o mínimo tres referencias. Y lo que yo sugiero es que siempre manejen los antecedentes de la siguiente manera. Entonces, supongamos que vamos a hablar de este autor Wilson et al. En el 2018. Entonces, estos autores hicieron una intervención con WC en futbolistas.
Entonces, yo lo que tengo que colocar es, puedo colocar el objetivo que tuvo ese estudio, la muestra que usaron o la población, muestra de población, y obviamente tengo que colocar los resultados. Bueno, ¿qué fue lo que encontraron? Pues yo seguramente lo puedo ejemplificar así. Wilson et al. El 2018 implementaron este objetivo, muestra resultados y también algo de la metodología. Esto es para que escriban los antecedentes, ¿no? Entonces, ¿quiénes han investigado? Mínimo 3 referencias. Entonces, aquí estoy dando el ejemplo. Resulta que Wilson en el 2018 y compañía implementaron un protocolo de 5 semanas de crioterapia después de post ejercicio, podríamos decirlo así, o post entrenamiento. Entonces ya yo hablé aquí un poquito de la metodología. Entonces implementaron un protocolo de 5 semanas de post entrenamiento en una muestra de 15 futbolistas. Normalmente se coloca 15 futbolistas. Y evaluaron los niveles de CK en sangre. Ahí está la metodología. El Wilson y evaluaron los niveles de CK en sangre. Sus resultados o sus hallazgos infieren que hubo una reducción significativa de esta variable fisiológica en el grupo experimental. Obviamente tienen que hacer un poquito más, como más específicos. Esto es un ejemplo, ¿vale? Entonces, en los antecedentes se coloca esto. Bueno, 3, 4 estudios que ya hayan trabajado con la variable del estudio mío. Y al finalizar se colocarían los objetivos, pero esta parte todavía no la vamos a hacer porque todavía no hemos visto los objetivos ni las hipótesis de los estudios, ¿vale? Aquellos que están en trabajo de investigación seguramente ya podrán hacer esta parte. Sí. Profe, la redacción de la cita en las antecedentes, así tal cual como usted la puso. Pues depende. Entonces vamos a mirar cómo vamos a citar. ¿Listo? Entonces déjenme, yo les comparto para que ustedes tengan en cuenta eso. Lo veremos más adelante. Es que el DEA de esta vaina está más enredada que el... Entonces, ustedes se van a descargar un software que se llama Mendeley. No, ustedes el semestre pasado debieron haber visto normas APA y algunos softwares, ¿o no los vieron? No, señor. Yo vengo de reingreso, profe, hace rato y no, eso no se mencionó. Listo, bueno, tema... Profe, sí vimos algo de normas APAS, pero con el anterior profe no se vio ningún software. Listo. Bueno, entonces, déjenme, ya les comparto aquí pantalla. Se van a descargar un software que se llama Mendeley, ¿vale? Es gratuito y les va a ahorrar mucho tiempo en sus citas y en sus referencias. Entonces, si ven este que está aquí, bueno, ustedes van a colocar Mendeley en Google
Y esta primera pestañita, aquí pueden descargar Mendeley. ¿Listo? Entonces simplemente le dan download, descargar. Para Windows, si usted tiene Mac o si tiene Linux, pues lo puede descargar también para su sistema operativo. Simplemente le da a descargar, tic, le da a descargar. Entonces, cuando lo descargue, pues obviamente va a hacer todo su procedimiento de instalación y demás. Usted tiene que registrarse, ¿listo? Entonces le va a dar aquí donde dice Create Account o crear una cuenta, ¿vale? Entonces le da a crear cuenta. Yo ya tengo mi cuentica aquí creada, pero pues usted va a crear su cuenta. Entonces usted crea su cuentica allí. Y una vez tenga su cuentica, pues ya está registrado en Mendeley. Entonces, ese usuario y esa contraseña que usted colocó acá, es importante que se la grabe, porque cuando abra Mendeley, es decir, cuando ya Mendeley le aparezca por acá, le va a pedir su usuario y su contraseña. ¿Listo? Entonces, aquí ya yo lo tengo abierto, pues porque yo lo utilizo casi siempre, pero al ingresar o a dar inicio, a dar el primer inicio, pues le va a pedir su usuario y su contraseña. Entonces, utilice el correo institucional o utilice su correo personal y utilice una contraseña que normalmente usted no olvide, ¿vale? Entonces, se le va a abrir algo así más o menos en su computador. Entonces, está en inglés, no se preocupe que no es complejo. Entonces, esto que tengo acá yo son documentos o textos que yo he descargado, ¿vale? Normalmente relacionados a mi campo de estudio. Todos estos son archivos descargados desde las bases de datos. Entonces, resulta que ya nosotros vimos bases de datos, ¿correcto? Entonces, yo me voy a meter aquí a PubMed. Voy a hacer una búsqueda sencilla. Aquí y yo tengo unos resultados. Entonces resulta que yo puedo descargar las citas y las referencias. Bueno, yo puedo descargar las referencias de los textos que yo quiera realizar. Si usted está en PubMed, usted puede dar clic acá donde están los cuadritos. Ahí se le van seleccionando los ítems. Si usted se da cuenta, 2 ítems seleccionados. Bueno, supongamos que seleccione esos 2. Usted le da acá a enviar a send to. ¿Listo? Ya nos quedan 8 minutos, así que lo voy a aprovechar rápido. Enviar a. Usted le da aquí donde dice Citation Manager y le da a crear archivo. Y se le va a descargar un archivo así parecido. Entonces usted se va a Mendeley y ya cuando lo tenga abierto, usted puede crear una carpetica que llame artículos. Artículos. ¿Listo? Entonces se le va a crear aquí donde dice Create Folder, crear folder. Ahí puede crear su carpetica de artículos. Le da acá donde dice agregar, donde hay una hojita con un más. Usted le da ahí. Y lo que va a hacer es ese archivo que se descargó. Normalmente está en descargas. Ustedes lo ven aquí. Le da doble clic. Y ahí automáticamente le aparece los textos. Entonces, una vez usted descargue Mendeley, le va a aparecer allí cuando lo abra que si quiere agregar una extensión a Word, ¿vale? Entonces, cuando usted le da a instalar ese tema de Word, cuando usted oprima aquí en referencias en Word, le va a aparecer Mendeley, ¿listo? Normalmente ustedes cómo introducían las citas, seguramente lo introducían acá, citas y bibliografía. Pero insertar cita desde acá es un camello bravo, porque les toca insertar manualmente la cita, esto no. Entonces, cambio Mendeley me permite colocar la cita fácilmente. Entonces, tengo a Pickering y tengo a Garton. Entonces, esos fueron los textos que yo acabo de descargar. Entonces, supongamos que esta partecita que está acá no la dije yo, sino que la dijo Pickering. Entonces yo le doy acá a insertar cita, simplemente busco el autor, en este caso es Pickering,
Acá. Le doy OK. Y ahí me arroja la cita. ¿Listo? ¿Aquí qué pasó? ¿Por qué apareció el 1? Porque es que estaba en Vancouver. Entonces yo quiero, en vez de Vancouver, yo quiero APA, séptima edición. Entonces ahí se demora siempre un poquitico, pero ya me aparece Piquen. ¿Listo? Si quiero agregar el otro, que era Garton, entonces yo le doy aquí nuevamente insertar cita. Supongamos que esto no lo dijo Gutiérrez, sino que lo dijo Garton. Entonces usted le da aquí insertar cita, coloca el autor, que es Garton, y es este, en 2018, le da OK y ¡pum! Le arroja la cita. Usted no tiene necesidad de colocar la cita, ¿no? Sino que simplemente descarga la cita o descarga el PDF. También aquí puede insertar el PDF del texto o puede insertar la cita tal cual como la encontró allá. Entonces, descárguese los PDFs de los textos. Ya usted sabe cómo hacerlo en el She-Hub, por si no está el texto, y los coloca acá, ¿vale? Y cuando esté escribiendo acá, pues simplemente la insertar la cita y ya. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, vámonos aquí a... ¿A dónde? Vámonos aquí a referencias bibliográficas, ¿vale? Entonces resulta que en vez de colocarse a poner referencias bibliográficas, usted le da aquí insertar bibliografía y se la coloca, ¿sí? Y cada vez que usted va colocando una nueva cita, pues él se va actualizando y se actualiza solo. No tiene necesidad usted de hacer nada. ¿Listo? Entonces, breve o no. ¿Le sirve o no le sirve? Claro, profe. Entonces, descárguese Mendeley, pase los archivos acá, puede descargar el PDF, páselos acá y ya puede ir citando de manera mucho más sencilla, ¿vale? No tiene que preocuparse si el estilo de la citación está correcto, que esto, que lo otro, sino que ya hay softwares que nos facilitan la cosa, ¿vale? Entonces, espero les haya servido ese tic. Entonces, descárguese Mendeley. Si tiene algún problema con Mendeley, me avisa, profe, no pude, tal, y hacemos aquí una pequeña ¿qué? Actividad con Mendeley, ¿listo? Entonces, Mendeley para las citas y también les voy a dejar este archivo, ¿vale? Entonces, este es un archivo que nos habla sobre elementos de redacción y estilo. Entonces, aquí hay unos videitos, son unos videitos bastante chéveres, no duran mucho, el que más dura es de 20 minutos. Entonces, pues usted decidirá si los ve o no. Por ejemplo, aprender a redactar párrafos. Este seguramente le va a servir mucho para que redacte sus párrafos. Aprender a redactar oraciones claras. Entonces son 12 minuticos ahí, usted toma apuntes. Es como una clase sencilla. Acá hay 5 trucos, mejor dicho, trucos para mejorar tu texto. Redacta de manera elegante. El uso del punto y la coma, cuándo deben usar punto y coma, punto seguido, punto aparte, ¿sí? Tenemos aquí concordancia gramatical, es decir, tal cual lo que yo estaba haciendo ahorita, eso es concordancia gramatical. Todo tiene un orden, ¿sí? Todo tiene unas especificaciones, ¿sí? Usted sigue un paso a paso. Esto es para que escriba muy bien su introducción. Entonces aquí les dejo tics. Por favor, lean los videos porque son videos muy didácticos. El man que los dicta es una bacanería. Entonces, vean los videitos, eso les va a servir para redactar su documento. Su parte de la introducción. Espero que con el ejemplo que yo acabo de dar pues haya sido claro. Subtitule su introducción, es decir, colóquele antecedentes, marco teórico y problematización. Ya una vez usted termine su introducción, esto lo puede borrar fácilmente. Usted borra estos subtítulos, borra esto de marco teórico, borra esta partecita de los antecedentes. Pueden ir pegados acá. Este último texto que yo escribí aquí. Ya. Oye, tiene su introducción. Sencilla, no es tan extensa. Una introducción no debe ser tan extensa. Hay unos que, mejor dicho, son bien exagerados para hacer unas introducciones. Entonces, mire, usted a partir de los documentos que ya tiene,
puede generar estas introducciones de manera muy genial. Entonces, esta me senté ayer y la hice. Entonces, observe cómo usted puede, a partir de su argumentación y del conocimiento que usted tiene, poder generar una muy buena introducción. Entonces, seguramente esta introducción va a impactar al lector porque tiene una concordancia gramatical, porque tiene un buen diseño, porque presenta antecedentes, porque presenta citas bibliográficas, y esta, señores y señoritas, es su carta de presentación. Entonces, esa carta de presentación tiene que estar muy bien. Entonces, ¿qué les voy a dejar en el Moodle? Les voy a dejar este documento para que comiencen a trabajar en él. Sobre este documento les voy a dejar este PowerPoint para que vean los videos. Por favor, véanlos, ¿sí? Se les están dando las herramientas, así que por favor, léanlos. Descárguense Mendeley para que tengan muy bien el tema de las citas, y dentro de 8 días me presentan, por favor, su introducción. ¿Listo? Entonces, esta primera entrega no voy a ser tan fuerte en el tema de la redacción y eso, pero trate de que le quede muy bien esa introducción. ¿Listo? Entonces, dentro de 8 días presentaré la introducción, ya iríamos trabajando en los otros mecanismos. Como esta asignatura únicamente dura 2 horas, entonces no me da como tanto tiempo de revisar así todos los textos, pero vamos a ver si la próxima sesión nos sentamos así con cada grupo a mirar sus introducciones. ¿Listo? Entonces nos veríamos dentro de 8 días y que estén muy bien. Profe, ¿la subimos a Moodle, la introducción? Sí, claro, todo ahí. Entonces ya lo subirían en el archivo que yo les voy a dar, ¿no? Entonces ya manejan ese prototipo también. Entonces, feliz día, muchachos. Gracias, profe, buen día. Que estén bien. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Buen día. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Hasta luego. Buen día. Gracias, profe. Listo, chao.